Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y las ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, los tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron los discípulos de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Es una bendición volver a coincidir en tu vida. Y el día de hoy agradezco a Dios que me dé la oportunidad de volver a retomar este ministerio de la reflexión del Evangelio. Y hoy, sin duda alguna, es un momento de volver a reconectar. Es un momento en el cual me siento como aquella oveja perdida, como aquel hijo pródigo que regresa al Padre. Este momento, este espacio que Dios me permitió darme, un espacio en el cual hice introspección y reflexioné. Y por eso quiero iniciar, primero que todo, dándole gracias a Dios por volver a permitirme a retomar el camino, pero también dar gracias a todos y cada uno de ustedes por su comprensión, por su oración y acompañamiento. El día de hoy celebramos a San Juan Pablo II, que fue Papa de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. San Juan Pablo II, que nació en Polonia y que desde muy pequeño quedó huérfano. Perdió a sus padres y al poco tiempo también perdió a su hermano. Sin embargo, su fe se mantuvo firme en Jesús, firme en el Señor. Jamás perdió su fe, jamás perdió su esperanza. Y de manera clandestina, él estudió para ser sacerdote. San Juan Pablo II se caracterizó en su pontificado por ser el Papa mensajero, el Papa viajero, el Papa que tenía un amor profundo en la juventud y que inspiraba a los jóvenes a que no se desanimaran, a que no desistieran en buscar a Jesús. El Papa que lograba que miles y millones de familias se reunieran. Un Papa para el cual no hubo limitaciones, no hubo fronteras. El Papa mensajero de la paz, porque fue el que más viajó incluso a países que estaban en conflicto con un mensaje, el mensaje de la paz y del amor. El Papa que nos enseñó también al verdadero sentido del perdón, porque así como él tenía un gran afecto
a la Santísima Virgen María, también el Papa nos enseñó a perdonar. ¿Y cómo es que el Papa Juan Pablo II nos enseñó a perdonar, mi querido hermano? Pues precisamente a través del testimonio, a través del ejemplo. Un 13 de mayo en el cual se conmemoraba a la Santísima Virgen María en su evocación de Nuestra Señora de Fátima, es cuando él recibe aquel atentado. Y así como aquel joven había atentado contra la vida del Papa, donde su encomienda o lo que le habían encomendado era asesinar al Papa, es el Papa Juan Pablo II quien va y lo visita a la cárcel y le perdona de todo corazón. ¡Qué gesto tan grande! ¿Quién en este mundo, mi querido hermano, a cómo están las cosas el día de hoy, sería capaz de perdonar a tal grado de perdonarle a alguien y todavía ir a buscar a aquella persona que atentó contra tu vida? Sin duda alguna, algo muy complicado, mi querido hermano. Cuando hablamos de perdón, no hablamos de que la otra persona lo merece o no lo merece. Hablamos de que nuestra alma, nosotros, merecemos verdaderamente ser libres. Y para poder tener esa libertad es necesario perdonar. Por eso, mi querido hermano, el día de hoy que celebramos a San Juan Pablo II es un momento para reflexionar sobre el legado que ha dejado. Tuvo una vida complicada desde muy pequeño. Sin embargo, eso no lo limitó para entregar su vida a Dios y a toda la humanidad, creyentes y no creyentes, porque el legado del Papa Juan Pablo II no solamente se encasilló a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, sino que convivió con otras creencias, con otros líderes religiosos, con una sola encomienda, el evangelizar, y nos enseñó a tener un amor profundo a la Santísima Virgen María y a la Eucaristía. Es el Papa Juan Pablo II quien se enamora profundamente de la Santísima Virgen María de Guadalupe y quien da el nombre a nuestro país, México, el nombre de México siempre fiel, y quien se consideraba totalmente mexicano y guadalupano. Y precisamente el Evangelio que hoy escuchamos de San Juan, donde Jesús al llegar al templo ve lleno de mercaderes que vendían un sinfín de cosas, bueyes, ovejas, palomas, había hasta quien hacía cambio de moneda. Jesús los expulsa del templo y les dice que deben respetar la casa de su Padre. Y ahí se encuentra un mundo de discusión y dicen los judíos, bueno, ¿quién es este? ¿O con qué derecho se siente para venir a hablarnos así, de esta manera? Entonces, ¿se acuerdan de lo que está escrito en la Sagrada Escritura? El celo de tu casa me devora. Jesús nos invita a respetar la casa de Dios, pero también nos invita a respetar nuestro cuerpo, ese cuerpo que es templo vivo de Cristo. Y Jesús le dijo, destruyan este templo y yo les aseguro que en 3 días lo reconstruiré. Pero Jesús se refería a su propio cuerpo, a su pasión, muerte y resurrección. Por eso dice el apóstol San Juan, una vez que Jesús murió y resucitó, los discípulos recordaron aquellas palabras. Y el día de hoy, mi querido hermano,
¿Cómo se comportaría Jesús al ver que no respetamos su casa, el templo? Y no lo digo por lo que muchos dicen, no, pues si Jesús corrió a los que estaban vendiendo en el templo, ¿qué haría con los grupos parroquiales si los ve vendiendo? Son cosas muy distintas, porque los grupos parroquiales trabajan por el bien de la iglesia y de la evangelización. Y cuando se hace algún tipo de vendimia, se hace en el atrio, fuera del templo. No se hace en momentos de oración, momentos de penitencia o cuando está el Santísimo Sacramento, sino que se buscan espacios y la ayuda que hacen todas estas personas que dan de su tiempo, mucho ojo, ellos dan de su tiempo para servir a Dios, ellos dan de su tiempo para servir a la iglesia, y mediante este servicio a la iglesia es con el cual muchos templos, inclusive templos en los que tú y yo hayamos crecido, se llevó a cabo la construcción. Gracias al trabajo de estas personas, de muchos sacerdotes que salen a pedir colecta, que hacen muchas obras para poder recaudar fondos, rifas, kermeses, colectas, y que hoy por hoy tenemos un templo digno donde dar gracias a Dios y donde hacer oración y donde ser evangelizados. Entonces es muy diferente, pero tal vez Jesús sí nos reclamaría o nos recriminaría nuestra falta de respeto a la iglesia, que desde que entramos al templo no nos disponemos verdaderamente a hacer una oración, sino que andamos criticando al hermano, cómo viene vestido, quién se acerca a comulgar, quién nos acerca a comulgar, quién creemos que es digno, quién no creemos que es digno. Desde el momento en que entramos a la casa de Dios, deberíamos, por ejemplo, apagar el celular y desconectarnos de las dificultades que tengamos en casa. Desconectarnos verdaderamente de todo aquello que ocupe nuestro pensamiento, y que seamos uno solo con el Señor. Pues bien, mi querido hermano, el día de hoy pidamos la intercesión de San Juan Pablo II para que nos dé ese celo por la casa de Dios. Ese celo es amor por Jesús Eucaristía, ese celo es amor por la Santísima Virgen María, y que por la intercesión de Él también tú y yo seamos los mensajeros de la paz, que no tengamos fronteras para declarar nuestro amor a Dios, pero también nuestro amor a la familia, nuestro amor a los más vulnerables, sobre todo a nuestros jóvenes. Y que la paz de Cristo, mi querido hermano, reine en tu hogar. Que tengas un bendecido miércoles. Paz y bien en tu corazón.